Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra reunión semanal del Grupo G316 Condesa. Antes que nada, me gustaría darle las gracias a la familia Gedeón por estas dos preciosas canciones que sin duda ponen nuestra mente y nuestro corazón en el Señor. Me gustaría también aprovechar para dar gracias a Daniel y Laura Gómez por toda su ayuda, todo su trabajo para hacer posibles todas estas transmisiones y que tú y yo podamos estar compartiendo el mensaje del Evangelio. Quería comentarles que el día de ayer tuvimos una entrevista a las 5 de la tarde que ustedes pueden ver en nuestra plataforma G316 Adultos Mayores y me parece que ya también está en G316 Condesa, pero fue una entrevista verdaderamente preciosa con Rubén Rodríguez y su esposa Mari, pastores en Monterrey, y la verdad que fue un tiempo, yo pienso, de una gran bendición para todos. Así es que si no tuviste oportunidad de verla el día de ayer, te invito a que la veas o bien en estos grupos, en estas páginas de Facebook, o de lo contrario también en nuestras plataformas de YouTube. El día de hoy vamos a comenzar con una nueva serie de estudios de la Biblia. Hace algunos años compartí en este grupo un estudio que se llamaba Viviendo en Libertad. Y el día de hoy vamos a comenzar una serie de estudios bajo este título Viviendo en Libertad, para poder de esta manera comprender a cabalidad cómo Dios quiere que tú y yo vivamos una vida completamente linealmente cuando creó a los hombres, a los seres humanos. Algo que me gustaría comentarte antes de que oremos para que Dios nos guíe en esta reunión es que seguramente la palabra libertad es una de las palabras más usadas, pero también más mal usadas que tenemos. Y me gustaría pedirte que te concentres en la enseñanza del día de hoy. Hoy vamos a comenzar con el primer estudio de esta serie que se llama El fundamento de nuestra libertad. Inmediatamente después vamos a estar hablando de otros temas relacionados con la libertad. El siguiente domingo hablaremos de la santidad como una forma de libertad. Y el tercer domingo hablaremos, y esto creo que va a ser muy importante, de un estudio que se va a llamar El legalismo, el ladrón de la libertad. Te invito entonces a que nos sigas en estos tres estudios que yo creo pueden hacer que tú veas la vida de una manera muy distinta conforme a lo que Dios nos enseña. Vamos entonces a orar para comenzar con nuestra predicación del día de hoy. Por favor, te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y me sigas en estas palabras. Señor, queremos darte muchas gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por el precioso regalo que tú nos has dado de la salvación. Gracias también, Señor, porque a través de este maravilloso regalo, tú nos has dado el privilegio no merecido de tener una relación personal contigo y de poder disfrutar de este compañerismo maravilloso durante esta vida y hasta la eternidad. Gracias, Señor, por todo esto. Gracias por este tiempo en el que tú nos permites poder compartir de tu palabra. Y hoy te pedimos que tú derrames tu gracia sobre nuestras vidas, llevándonos a entender lo que significa vivir en una verdadera libertad. Señor, el día de hoy queremos darte gracias porque nos has hecho libres y queremos pedirte de una forma muy especial que tú no permitas ni que convirtamos la libertad en libertinaje, ni que cedamos la libertad para volver a vivir en la esclavitud. Te pedimos, Dios, que nos enseñes esta mañana en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Bien, pues vamos a comenzar entonces con este primer estudio de nuestra serie Viviendo en Libertad. Estamos hablando hoy del fundamento de la libertad. Y es importante empezar explicando de qué se trata la libertad. Porque como comentaba hace unos minutos, la palabra libertad se utiliza en una forma muy amplia el día de hoy, pero normalmente no se utiliza en la forma correcta. Pensamos que libertad es hacer lo que queramos, que libertad es tener tolerancia hacia todo lo que está equivocado, pero en realidad no es así. Cuando la Biblia nos habla de libertad, nos habla del estado en el que tú y yo fuimos creados. Fíjate si es importante entender de qué se trata la libertad, que es uno de los fundamentos de la creación de parte de Dios. Te explico por qué.
Cuando tú y yo fuimos creados con libertad para pensar, con libertad para sentir y con libertad para decidir. Esto es lo que comúnmente se llama libre albedrío. La capacidad que Dios nos ha dado para ejercer nuestra voluntad, nuestra libertad, y de esa manera poder tomar decisiones en forma libre. ¿Sabes? Cuando Dios hizo esto, tomó un riesgo muy grande, pero un riesgo, como siempre, basado en su gran sabiduría, sabiendo que lo que estaba haciendo era lo mejor para el hombre. Y Dios creó al hombre en una forma maravillosa. Nuestro cuerpo es auténticamente un desafío a la ingeniería moderna. Nuestras emociones son auténticamente un tratado completo de lo que nuestra sensación, nuestra percepción, nuestra manera de ver la vida nos lleva a sentir. Por otro lado, nuestra mente es en realidad un verdadero desafío, porque es increíble todo lo que Dios nos ha permitido deducir, todo lo que Dios nos ha permitido aprender, hacer, hasta llevarnos a cosas verdaderamente extraordinarias. Hoy en día, tú y yo vemos maravillas tecnológicas de las cuales ya ni siquiera nos admiramos, pero que fueron diseñadas por esa inteligencia que Dios te dio. Pero lo más impresionante de la creación divina no es nuestro cuerpo, no es nuestra mente, aunque en sí mismas lo son, sino es la decisión de Dios de darnos la libertad de poder tomar decisiones en nuestra vida. ¿Por qué te digo que esto fue un gran riesgo de parte de Dios? Porque cuando Dios nos dio esta libertad, tú y yo podemos ejercerla bien, y esto de ejercerla bien significa que tú y yo buscamos tener una relación profunda, íntima con el Señor, que nos lleve cada vez más a disfrutar de nuestra libertad. O por el otro lado, podemos hacer un mal uso de nuestra libertad, permitiendo que nuestros desvíos, nuestros pecados, nuestra maldad, nos lleven a usar de una forma equivocada la maldad, la libertad, convirtiéndola en libertinaje. Fíjate que Dios de esta manera nos dio a nosotros la decisión de que tú y yo eligiésemos entregarle nuestra vida a Dios, obedecerle, vivir eternamente con Él, o tomar nuestra vida en nuestras manos y simplemente pagar por aquellas cosas que vendrían como consecuencia de nuestro erróneo ejercicio de la libertad. Es increíble, pero cuando Dios hizo esto, lo hizo porque tú y yo tenemos que amar a Dios por una decisión propia, no por una obligación. Cuando Dios nos creó, Dios no quiso crear autómatas, robots, perfeccionados pero robots. Quiso crear seres que voluntariamente le entregaran su vida, que voluntariamente disfrutaran del amor de Dios, ejerciendo esa maravillosa libertad. Dice la Escritura en el libro de Gálatas: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y me gustaría detenerme aquí para explicarte que este es el diseño de Dios, que tú y yo seamos libres. Dice la Escritura que fuimos llamados a vivir en libertad, no en esclavitud. Y hoy vamos a hablar mucho más de lo que significa la esclavitud, porque no solamente nos esclavizamos a nuestros pecados, pero también a nuestros malos hábitos, también a la opinión de los demás, también a las modas que yo hice para ti. Yo te diseñé para que vivieras en libertad. Continúa diciendo: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y cuando Dios nos da esta explicación en Gálatas, nos dice: cuando tú ejerces la libertad, cuando tú en forma voluntaria tomas la decisión de ejercer tu voluntad en favor de Dios, lo que sucede es que Dios transforma tu corazón, y al transformar tu corazón te hace
útil en sus manos para servir a otros. A veces, y esta es la pregunta lógica, pensamos, oye, pero si Dios quiere que le entreguemos nuestra vida, lo que estamos haciendo... No, estamos tomando la decisión voluntaria. Estamos tomando la decisión voluntaria y libre de entregarle la dirección de nuestra vida a aquel que sin duda la valora mucho más que nosotros. Es importante entender esto. Cuando Jesucristo se hizo un hombre y caminó a aquella cruz en el Monte Calvario, lo hizo para pagar por tu libertad y por la mía. La verdad es que los seres humanos no hemos sabido ejercer correctamente la libertad y la hemos entregado. Lo que hemos hecho ha sido volvernos a esclavizar. ¿Qué significa vivir en libertad? Vivir en libertad significa que tú puedes vivir libre de tus pasiones. Esto nos cuesta muchísimo trabajo. Las pasiones, en muchos casos, nos llevan a tomar erróneas decisiones sobre nuestra vida que la marcan por completo. Y no me refiero a la pasión de un momento, sino que muchas veces estas pasiones nos llevan a establecer modos de conducta o hábitos que son completamente equivocados. Dios quiere que seas libre, libre de tus pasiones. Por supuesto, Dios quiere que tú seas libre de tus pecados. Es decir, el pecado, esta ofensa a la esencia de Dios, el pecado hace que tú y yo nos volvamos esclavos. El pecado es una especie de adicción de la cual tú y yo no nos podemos librar. Y entonces empezamos a mentir y nos convertimos en mentirosos y ya no podemos vivir fuera de la mentira. Y empezamos a pensar mal y ya no podemos evitar el tener malos pensamientos permanentemente que nos llevan entonces a vivir muy lejos de la benignidad con la que Dios nos diseñó. De esta misma forma, nos vamos esclavizando a todo tipo de pecado. Esos pecados nos van atando de tal manera que llega un momento en que ya no podemos vivir como quisiéramos. Y entonces sí, nos empezamos a convertir no en autómatas, pero en juguetes de nuestra maldad, en juguetes del pecado, en juguetes de nuestras pasiones. ¿Por qué me refiero a juguetes? Porque literalmente juegan contigo. Y no solamente juegan contigo, sino que además hacen que públicamente tú pierdas tu dignidad, tú pierdas tu honorabilidad, tú pierdas tu credibilidad. Cuando las personas que tienen el mismo problema que tú, pero que juzgan tu vida, se den cuenta de que no hay honestidad en ella y que estás viviendo conforme a una serie de principios totalmente equivocados. Esto es lo que el pecado hace. Nos esclaviza, no nos permite vivir en libertad, no nos permite vivir como Dios quiere que lo hagamos. Y el pecado causa un problema mayor, y es que esta esclavitud se vuelve eterna cuando tú y yo damos un paso a la eternidad, no pudiendo ya librarnos eternamente del pecado, pero tampoco de las consecuencias de él. Es por eso que Jesucristo, aun cuando Dios nos había creado libres y habíamos echado a perder nuestra libertad, Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario para pagar por tus pecados y volverte a dar la libertad que tú habías entregado, la libertad que tú habías perdido. Es por eso que nadie valorará jamás más tu libertad que la de aquel que pagó por ello con una eternidad en el infierno. ¿Sí? En la cruz del Calvario, literalmente, Jesús pagó todos tus pecados y los pecados de toda la humanidad. Y esto significa que literalmente Él pagó la sentencia que tú y yo enfrentaríamos. Una eternidad separados de Dios y el pago de tus pecados en esta cárcel eterna y permanente llamada el infierno. ¿Sabes? Jesucristo, por amor, pagó allí por cada uno de tus pecados para de esa manera volverte a ser libre. ¿Te das cuenta cuánto valora Dios tu libertad?
No solamente Dios quiere hacerte libre de tus pecados, de tus pasiones, pero quiere hacerte libre también de otras cosas. ¿Te has dado cuenta cuán atados vivimos a los convencionalismos? Hoy quiero hablarte de varios bloques de temas. El primero de ellos, la salvación, a la que me estaba refiriendo hace unos momentos. El segundo bloque, hablar de tus pasiones, de tus emociones, de tus prejuicios que no permiten que tú vivas una vida libre, sino que vives una vida completamente atada a estos vicios, a estas pasiones, a estos hábitos equivocados. Pero además, en tercer lugar, me gustaría que entendieras que muchas veces tú y yo nos volvemos a ligar y perdemos de esta manera nuestra libertad a todos los convencionalismos o la forma de pensar que el mundo te pide que tengas. ¿Sabes qué es terrible? En el fondo, aunque nos gusta la libertad, somos auténticamente dictadores. ¿Sí te has dado cuenta? Y somos dictadores o dictadorcitos dependiendo de dónde estamos, de cuál es nuestro ámbito de influencia. Pero siempre estamos queriendo imponerles a los demás cómo deben pensar. Queremos imponerles su manera de razonar, sus gustos, sus preferencias, cuando en realidad esto es algo por lo que Dios pagó y que Dios creó, permitiéndonos a ti y a mí vivir una total libertad. Pero muchas veces tú y yo nos volvemos a ligar a estos convencionalismos. No, yo no puedo pensar así porque ¿qué dirán? Porque ¿qué dirá esta persona? Porque ¿qué dirá mi padre? Porque ¿qué dirá mi maestro? Porque ¿qué dirá mi pastor? Porque ¿qué dirá? Etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decirte que Dios quiere que tú y yo ejerzamos la libertad en una forma en la cual solamente vivamos por los principios en los que creemos. ¿No te parece esto maravilloso? ¡Qué libertad! No tener que voltear a que alguien te diga lo que tienes que hacer. ¿Sabes? Una experiencia que yo he tenido como pastor durante muchos años ha sido el hecho de que las personas lleguen para preguntarme qué decisiones deben tomar sobre aspectos a veces incluso fundamentales de su vida. Ellos, por supuesto, las personas que vienen conmigo, siempre llegan pensando que yo les voy a decir, haz 1, 2, 3, esta es la fórmula, y entonces toma estas decisiones. Pero la realidad es que eso no sería un ejercicio de su libertad, ni tampoco sería una forma de buscar que Dios nos guiara en su voluntad a vivir la vida que tiene para ellos. Muchas veces, tal vez algunos de ustedes, han escuchado una y otra vez cómo es mejor enseñarles a buscar la voluntad de Dios. Es mejor enseñarles a encontrar en la Biblia las cosas que, sin duda, pueden ser una ilustración y una guía para sus caminos que el hecho de tomar decisiones por alguien más. Hoy te invito a dos cosas. La primera, si tú tienes un ámbito de influencia sobre ciertas personas, eres papá, mamá, tienes una posición de autoridad en tu trabajo, en tu negocio, eres un maestro de la Biblia, eres un pastor, si tienes alguna posición de autoridad, aprende a ejercerla bien, sin afectar la libertad de aquellos con quienes tienes relación, sino más bien enseñándoles a vivir en libertad. ¿Sabes? Este será probablemente uno de los mejores legados que tú podrás dejarles a las personas que te rodean. La libertad de vivir solamente conforme a la guía de Dios y a sus preceptos, a sus principios. Nada más. Así que Dios puede darte la libertad y hacerte vivir libre aún de estos convencionalismos. Y aún a veces los convencionalismos sociales. ¿Te has dado cuenta que nos dicen de qué tamaño son las solapas de nuestro saco, de qué color deben ser las camisas, por supuesto de qué altura deben ser los zapatos de las señoras? ¿Te has dado cuenta? Esto es toda una imposición. Y nosotros la seguimos porque queremos estar en línea con lo que hace todo el mundo y de esta manera ser perfectamente bien aceptados. No te estoy pidiendo hoy que si está de moda el rosa te vistas de verde. No es necesario que para ejercer tu libertad te vuelvas en alguien contrario a todo lo que sucede. Pero sí te quiero decir que Dios quiere que tomes decisiones en libertad sin depender de lo que otras personas te impongan para vivir, incluso en el ámbito espiritual. ¿Sabes? Tú y yo tenemos, si tienes el gran privilegio de servir a Dios enseñando a otros, guiando a otros, tú tienes que aprender a jamás imponer tu voluntad, a jamás
hacer esto que puede afectar la libertad de otra persona. Y quiero decirte que a veces lo hacemos con cierta sutileza. A veces lo hacemos imponiéndonos, a veces simplemente tomando una actitud pasiva y no interviniendo, a veces incluso creando un vacío social alrededor de la persona cuando no estamos de acuerdo con su manera de pensar, cuando lo que tú y yo tenemos que hacer es respetar a la persona en los mismos términos que Dios la respetó. ¿No te parece maravilloso? Dios nos ha respetado de tal manera que nos ha dejado tomar las más grandes decisiones sin interferir en ellas. Claro, Dios siempre nos explica las ventajas y también los problemas que van a venir tomando ciertas decisiones, pero nos da la libertad para que las tomemos como tú y yo queramos. Sabes, me impresiona mucho siempre un versículo en el Antiguo Testamento donde Dios, hablando con el pueblo de Israel, le dice: a los cielos y a la tierra pongo por testigos hoy contra vosotros, que os he dado la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Nos pone las opciones, nos dice las consecuencias de nuestras decisiones y después nos dice: espero que tomes una buena decisión. Qué respeto tan maravilloso de parte de Dios. ¿Sabes? Esto es algo que siempre me ha impresionado. Cómo Dios respeta la individualidad, cómo Dios respeta la personalidad, cómo Dios respeta las decisiones de cada uno de sus seres creados. Los seres humanos no hacemos eso. Normalmente queremos imponer nuestra voluntad sobre la de otros. Hoy te quiero decir que la Escritura, el vivir en el Espíritu, va a hacer que puedas vivir libre aún de estos convencionalismos. Por supuesto, parte de estos convencionalismos es la opinión de los demás. Hoy te quiero invitar a que busques primero la opinión de Dios para después encontrar la opinión de los demás. Porque muchas veces basamos nuestra vida en la opinión de los demás, cuando en realidad deberíamos basarla en la opinión de Dios sobre nuestra vida. ¿Te has preguntado últimamente qué piensa Dios de ti? ¿Cómo te ve? ¿Qué opina de tu vida? ¿Sabes? Si tú tuvieras esto claro, muchos de tus temores, muchos de tus complejos desaparecerían en forma instantánea. ¿Sí? ¿Sí? A veces tú te ves muy pequeño cuando Dios te está viendo más grande. Cuando Dios te ha creado y te ha dado una naturaleza en la cual ha puesto toda una serie de ventajas que, sujetas a Él, se pueden convertir en tremendas victorias una vez y otra. Pero tú tienes entonces que buscar siempre primero la opinión de Dios. A veces, incluso como creyentes, esto nos preocupa. Nos preocupa la opinión de otros porque decimos: oye, yo quiero tener un buen testimonio. Y entonces tener un buen testimonio significa que la opinión de los demás se vuelve sumamente importante. ¿Sabes? A veces esto es una mala concepción de lo que es tener un buen testimonio. Tener un buen testimonio es el reflejo de una vida en santidad al lado de Dios. Y cuando tú vives esta vida en santidad al lado de Dios, Dios produce en tu vida un atractivo espectacular desde el punto de vista espiritual, y la gente va a empezar a voltear a decirte: ¿qué es lo que tienes? Me gustaría vivir así, quisiera tener una vida como la tuya. No vas a necesitar preocuparte por estar tratando de tapar huecos para tener un buen testimonio cuando tienes una buena relación con Dios, que en forma automática te va a dar un gran testimonio. Cuando la Biblia habla de la iglesia del primer siglo, dice que gozaban de una gran opinión de parte de la gente que los veía. La gente que los veía decía: oye, estos cristianos de verdad viven de una manera increíble. Es más, esto los atraía para poder escuchar el Evangelio. Quiero decirte que lo que más atrae a una persona a escuchar el Evangelio es tu testimonio. Cuando una persona te ve vivir para Cristo, disfrutando de esta libertad, entonces la gente es atraída y quiere vivir igual que tú. ¿Sabes? Te invitaba hace un rato a que entraras a ver la entrevista que tuvimos el día de ayer. Porque, ¿sabes qué es precioso? Estuvimos hablando con un pastor, con su esposa, y ¿sabes qué es increíble? Hablaban de su vida con tanta modestia, con tanta humildad, con tanta libertad, ¿no? Que de verdad se le antoja su vida a cualquier persona.
Esto es un buen testimonio. No te engañes. No es fingir. No es tratar de armar una vida que se vea bien desde fuera. No es tratar de, ya sabes, pulir las plantas para que brillen un poco más. No, no. Se trata de que tengas una vida espiritual, una vida en el Señor de tal profundidad que eso se refleje en tu vida diaria y la gente literalmente quiera vivir como tú o quiera ser como tú. ¿Sabes? El día que yo invité a Cristo a mi vida, la verdad es que yo era bastante despreocupado en muchas cosas. Una de ellas en mi aspecto personal era así como un poco hippie, digamos, ¿no? Un poco muy informal, ¿no? Un poco muy informal en mi manera de vestir, en mi manera de arreglarme. Y recuerdo que aquel día cuando escuché de Cristo, ¿sabes? La vida de quien predicaba me invitaba tanto, tanto a vivir para Cristo, que durante esa semana hice dos cosas. La primera, inmediatamente, fui a comprar una Biblia, porque la persona que me habló de Cristo me mostró pasajes que cautivaron mi corazón. Yo quería leer la Biblia, pero debo reconocer que durante la semana también fui a comprar una corbata similar a la de la persona que predicaba. Yo no entendía si era la corbata o era el peinado, lo único que yo entendía es que yo quería una vida como la suya. Esto es un buen testimonio. Este es el trabajo del Espíritu Santo, que va a permitir que tengas una vida de impacto. Ahora, déjame decirte lo que no es vivir en libertad. Lo que no es vivir en libertad, que es lo que comúnmente nosotros pensamos, es, por ejemplo, cuando tú y yo empezamos a ceder nuestra voluntad para ser manejada por la de otras personas. A tratar de vivir en una independencia total de otras personas, de nuestra familia, de lo que sea. A veces pensamos que la palabra libertad es un sinónimo de la palabra rebeldía, pero la palabra rebeldía lo único que hace es esclavizarte a tus pasiones. Esa es la realidad. La rebeldía evita que tú tomes decisiones libres y evita que tomes decisiones sabias o inteligentes. Eso no es vivir en libertad. Vivir en libertinaje, vivir satisfaciendo tus pasiones y tus deseos, vivir simplemente satisfaciendo las opiniones y lo que otros creen, eso no es vivir en libertad. Eso es hacer un mal uso de la libertad por la que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por ti. A veces hay mucha presión social, incluso en la iglesia, y no nos damos cuenta. No quiere decir que esto sea algo necesariamente voluntario, es un reflejo de nuestra forma de ser, de nuestra naturaleza. Pero hay muchas veces que tú no estás viviendo ciertas áreas de tu vida por principios, sino simplemente porque te estás ajustando a lo que la iglesia dice, a lo que el pastor dice o a lo que los demás creyentes hacen o dicen. No lo hagas así. No lo hagas así. No necesitas vestirte igual que alguien. No necesitas actuar igual que alguien o contar las mismas anécdotas. ¿Sabes? Lo único que tú necesitas es vivir en la libertad que Dios te ofrece. ¿Cómo podemos vivir en libertad? ¿Cuál es el fundamento de nuestra libertad? El fundamento de nuestra libertad es la cruz del Calvario. Es bien importante que tú y yo entendamos esto. Cuanto más separados estemos de la cruz, menos libres seremos. Cuanto más cerca estemos de la cruz, más libres seremos para vivir en libertad. Es un pasaje maravilloso en el Nuevo Testamento. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad se obtiene cuando tú y yo la buscamos en el fundamento de la libertad, que es la cruz del Calvario. Esa cruz en el Calvario es un monumento no solamente al amor de Dios, sino también a la libertad que Dios te regaló, por la que Dios pagó y que te regaló a pesar de que tú la habías perdido. ¿Sabes? Esto es algo que tú y yo tenemos que entender muy bien. El libro de Romanos, por ejemplo, nos lo explica de esta manera. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios
que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ese es el fundamento. El fundamento de la libertad es la cruz del Calvario. Hay un segundo fundamento tremendamente importante, la palabra de Dios. Porque el efecto de los principios en nuestra vida nos liberan de muchas cosas. ¿Sabes? No sé si a ti te ha pasado, pero a mí muchas veces me ha sucedido que estoy leyendo la Biblia y entiendo cierta enseñanza y cuando la pongo en práctica empiezo a sentir verdadera libertad en ese área de mi vida. Yo digo, caray, qué barbaridad. Siento como si me hubieran quitado un peso de encima. Siento como si literalmente me hubieran quitado algo que me estaba atando y que no me permitía correr con libertad, ligero por la vida. Bueno, la palabra de Dios tiene este efecto maravilloso de liberarnos, enseñándonos, poniéndonos los principios. Y de esta manera, al aplicar y vivir los principios, haciéndonos verdaderamente libres. ¿Sabes qué es una tragedia? Cuando tú y yo pasamos tiempo después de haber invitado a Cristo a nuestro corazón, sin poner en práctica las enseñanzas. Y tú y yo podemos memorizar la Biblia entera. Podemos recitar la Biblia entera. Y ¿sabes una cosa? No nos serviría de nada si no la aplicamos a nuestra propia vida. Hace tiempo me contaban cómo en una universidad cristiana una persona puso algunas indicaciones diciendo que el sábado iba a repetir el libro de Apocalipsis que había aprendido de memoria. Y mucha gente le parecía difícil esto, entonces se acercó a escuchar. Cuando este joven terminó de recitar todo el libro de Apocalipsis totalmente en memoria, lo cual francamente es dificilísimo, no sé cómo lo logró, alguien se acercó y le dijo, oye, ¿qué es para ti la memorización de la Biblia? Y él contestó, un trabajo duro. ¿Sabes? Tú y yo podemos convertir la escritura en una rutina, en un trabajo duro. Lo podemos convertir simplemente en algo que nos hace tener un estatus dentro de la iglesia. Pero la palabra de Dios nos ha sido dada para que tú y yo la vivamos completamente. Yo sé que hay muchos pretextos. No, mira, esto se escribió hace 2000 años, entonces esto ya no es para mí, porque el mundo moderno, porque yo soy así, porque... Mira, si tú tuvieras razón, la Biblia ya no se vendería. La Biblia sigue existiendo porque sigue siendo la palabra útil y eficaz de Dios que transforma la vida de las personas que no solamente la leen, sino que la leen, meditan en ella y la aplican a su vida. Es por tanto tan importante que tú y yo apropiemos las enseñanzas y las vivamos. Porque si no lo hacemos, podemos aprenderla de memoria, pero solamente estaremos perdiendo el tiempo. La Biblia tiene un efecto de sanar nuestra alma, de sanar nuestra mente, de hacernos pensar correctamente, de hacernos sentir correctamente, de evitar que sean las pasiones quienes nos dirijan y de esta manera se conviertan en los principios, nuestros rectores, nuestros directores de la vida. ¿Sabes? Hay un tercer fundamento para nuestra libertad. Se llama el trabajo del Espíritu Santo. ¿Sabes qué dice la Escritura? Y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. ¿Sí? Cuando tú y yo permitimos que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestra vida sin ningún obstáculo, empezamos a experimentar una verdadera libertad. Dios quiere que tú y yo aprendamos a vivir totalmente libres, guiados entonces por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae libertad. Y sabes, esto es algo que se nota. Lo notas en tu vida, lo notas en un estudio, lo notas en una predicación. ¿Sabes? Muchas veces cuando un predicador pasa al frente y empieza a dar ese mensaje que ya tiene preparado, quiero decirte que el mensaje estaba preparado. Y lo puede repetir tal vez 2 o 3 veces diferente y sin embargo a veces tiene un gran impacto y a veces menor impacto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el trabajo del Espíritu Santo. Cuando es el Espíritu Santo el que toma las palabras, el que toma las palabras de la Escritura, del mensaje, y las impacta en el corazón de las personas, entonces cambian vidas.
¿Sabes? Este es el tipo de libertad con el que Dios quiere que tú y yo vivamos permanentemente. Porque el Espíritu Santo nos hará vivir en una libertad en todo lo que hacemos. Traerá libertad a todas las cosas que tú y yo hacemos. Por supuesto, para vivir en el Espíritu, tú y yo tenemos que aprender ciertas cosas. La primera, tenemos que aprender a vivir libres de pecado. El pecado hace, dice la Escritura, que el Espíritu Santo se constriñe. Tú y yo hemos recibido al Espíritu Santo cuando invitamos a Cristo a nuestro corazón. Y Él está habitando en tu vida. Pero dice la Escritura que Él se constriñe, es decir, literalmente se entristece profundamente cuando tú empiezas a practicar el pecado. Así es que, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer? Tenemos que aprender a vivir libres del pecado. Acuérdate que Dios ya te dio la libertad sobre el pecado en la cruz del Calvario. Solo una decisión equivocada te llevará nuevamente a esclavizarte, a encadenarte en el pecado. ¿Sabes? El próximo domingo vamos a hablar más de este libro, pero hay un libro precioso en la Biblia que es el libro, la Epístola a los Gálatas, donde simplemente el apóstol Pablo les decía a estas personas, ¿quién les ha enseñado a esclavizarse de nuevo? Cuando Dios ya los había hecho perfectamente libres. Hoy quiero invitarte a que revises tu vida. Tienes que revisar si estás permitiendo que el pecado vuelva a tomar control. Hoy ya no hay pretexto. Escucho muchas personas diciendo, bueno, es que tienes que entender que somos seres humanos, tienes que entender que somos imperfectos, que volveremos a pecar. No. Jesucristo murió en la cruz para hacerte completamente libre y victorioso sobre el pecado. Así que el día de hoy no es un pretexto, es un error el caer en el pecado. Así que tenemos que buscar permanentemente vivir en una vida limpia. Por otro lado, al pasar tiempo en la palabra de Dios, tú y yo pondremos los principios necesarios para que el Espíritu Santo los pueda ilustrar y los pueda colocar como una parte integral de nuestra vida que quede ahí para siempre. ¿Sabes? Dios quiere que la Biblia sea algo que tú vivas todos los días, que esté impregnado tu corazón de Él. Al pueblo de Israel le dijo, pon mi palabra entre tus ojos, en tus brazos, en la entrada de tus puertas. Lamentablemente lo que el pueblo de Israel hizo fue construir una cosa que llamaban filacterias, unas cajitas donde enrollaban algunos versículos y se los colocaban en la frente, se los amarraban en la frente o en el brazo. Créeme que la vida espiritual no sucede por ósmosis. O sea, si tú te pones una Biblia en la frente en las noches, esto no va a hacer que tú aprendas y tampoco va a hacer que tú vivas la Escritura. Lo que es importante es que esté siempre en tu mente, que esté siempre en tu acción, en tu accionar, que sea lo que marque la entrada y la vida de tu casa. Y esto que Dios quería enseñar al pueblo de Israel es lo que quiere enseñarte hoy también, a ti el día de hoy. A que vivas con la palabra de Dios, guiando cada aspecto y pidiéndole que a través del trabajo del Espíritu Santo esto se aplique en tu vida y se convierta más bien en tu manera de vivir. Ese es un buen testimonio cuando la gente ve tu vida y está viendo literalmente la Biblia en tu vida. No la que traes en la mano, sino la Biblia a través de tu vida. Esta es la forma en la que tú puedes enseñar a otros, a ser discípulos, predicar el Evangelio, cuando tu vida es un reflejo del Evangelio. Cuando lo que tú te estás enseñando es parte de tu vida, es tu vida. Ayer tuve una experiencia muy peculiar. Estaba compartiendo un estudio de la Biblia con un grupo de personas. Y, ¿sabes? Para ilustrar una enseñanza empecé a contarles una pequeña historia. Cuando terminé les dije, disculpen por haber utilizado esta historia por una parte del tiempo. Y alguien me dijo, no. Esta historia es parte del estudio. ¿Sí? Esa historia era parte de mi vida y era parte de la enseñanza con la que yo había aprendido a vivir de esa manera. Ya no lo puedo separar. La Escritura, mi vida, ya no lo puedo separar. Eso es lo que Dios quiere fundamentalmente que suceda en ti. Y es entonces que el Espíritu Santo, al poder traer todas estas aplicaciones a tu vida, permitirá que tú vivas
disfrutando de muchas cosas que hoy ni siquiera alcanzas a ver, y también gozando de la libertad en su sentido más amplio, conforme fue diseñada por Dios. Eso es vivir una auténtica libertad. Tienes que aprender a vivir en el Espíritu. Dice la Escritura que vivamos en el Espíritu y dice, sin satisfacer los deseos de la carne. Dejando a un lado el pecado, con victoria sobre tus pecados y permitiendo que tu vida en el Espíritu pueda llevarte a la altura espiritual que Dios ha diseñado para ti. Hay personas, hay creyentes que hablan del Espíritu Santo como una especie de fuerza mágica que te hace hablar de formas distintas, que te hace decir cosas que no son, o que la verdad es que esto no es exactamente lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Dios o Dios mismo, hace varias cosas muy importantes en nuestra vida. La primera es permitirnos entender la Biblia en este sentido. No en el sentido que tú aprenderías en un seminario teológico o con una enciclopedia de interpretación bíblica, sino más bien entendiendo las aplicaciones a tu propia vida de todos aquellos principios que están en la Escritura. Por otro lado, el Espíritu mismo nos enseña cómo orar. Y no solamente eso, nos enseña cómo deben ser nuestras peticiones delante de Dios. Así dice la Escritura, que el Espíritu Santo, ¿no?, el Espíritu mismo, nos guía intercediendo por nosotros. Así es que tiene esta función tan importante en la vida de un creyente también. Y yo diría que una de las grandes ventajas de esta vida en el Espíritu es que te hace vivir completamente libre. Libre de temores, libre de preocupaciones, libre de prejuicios, libre de pecados, libre de convenciones, libre de tantas y tantas cosas que el día de hoy no te permiten ser lo que Dios ha creado. ¿Sabes? Mientras preparaba este estudio pensaba y decía, Dios, ¿cómo será el ángel que tú creaste? Porque estoy seguro de que yo tengo todavía muchas ataduras y todo que no me permiten ser la persona que tú quieres que sea o que tú diseñaste. ¿Cómo será ese ángel? La verdad, me gustaría conocerlo. No sé si a ti te gustaría conocer a tu verdadero Juan, a tu verdadero Pedro, a tu verdadera Isabel, a tu verdadera Rocío, porque ¿sabes qué? Todavía estamos viviendo con muchas cosas que no nos permiten experimentar la libertad de ser aquellos que fuimos diseñados por Dios, que fuimos creados por Dios. Hoy tenemos esta gran oportunidad. ¿Sabes? Siempre me ha impresionado ver un creyente que era poco importante a sus ojos, que solamente era parte de una familia poco importante socialmente hablando, ni siquiera era el hermano mayor, pero cómo Dios se presenta delante de él para decirle, yo no te veo de esa manera, yo te veo como un hombre arrojado, valiente, como un hombre de un gran valor. Este hombre debe haber dicho, yo creo que se confundieron de dirección. No se han confundido de dirección y tampoco se confundieron de dirección cuando Dios te dijo, ¿quién eres tú? Yo te invito a que mejor le creas a Dios lo que dice de ti y no lo que dicen los demás o incluso lo que dices tú mismo. ¿Cómo saber lo que Dios dice de ti? Lee la Biblia. Permítele al Espíritu Santo que te muestre quién eres para Dios. Y cuando tú empieces a entender y a apropiar cosas que has leído pero que a lo mejor no son parte de tu vida, cuando tú empieces a entender que eres un embajador, que eres un hijo de Dios, que eres la niña de sus ojos, que eres tantas y tantas expresiones que Dios tiene de ti, empezarás a valorarte de la misma forma que Dios te valora. Empezarás a valorar a otros de la misma manera que Dios los valora. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el primer y más grande mandamiento, él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y sabes, después le dijo, y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes? Es increíble porque Jesús ya nunca habló del tercero ni del cuarto, porque dijo, en esto se resume todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Si tú amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, si tú tienes este nivel de relación personal con Dios, te
tendrás el mejor testimonio, la mayor de las libertades, y vivirás la vida que Dios ha diseñado para ti. Y entonces aprenderás a verte como Dios te ve, empezarás a amarte como Dios te ama, y podrás amar a los demás en esos mismos términos. De otra manera, nuestra vida cristiana siempre estará completamente limitada. Te costará trabajo amar al prójimo. Te costará trabajo disculparte a ti mismo o amarte a ti mismo. Te costará trabajo sujetarte a Dios. Qué gran oportunidad nos da hoy la Escritura al enseñarnos de esta manera cómo tú y yo podemos vivir en libertad. Y esto es particularmente importante en estos momentos en los que vivimos con tantas presiones. Hoy la sociedad se ha vuelto, de ser tan tolerante, se ha vuelto intolerante con nosotros. Y ya no nos permite pensar como quisiéramos, sino como debemos pensar. Y ya no nos permite expresarnos como quisiéramos, sino como nos dicen que tenemos que hablar, lo que tenemos que comer, lo que tenemos que ver, lo que tenemos que leer. Hoy te invito a que ejerzas tu voluntad, a que le des gracias a Dios por ella y hagas a un lado todas estas cosas que te han estado atando y esclavizando por tanto tiempo. Así es que hoy te invito a que tomes varias decisiones. La primera decisión, muy importante, vive por la cruz, vive para la cruz. Sé que suena muy sencillo, sé que suena casi como una frase muy hecha, pero hoy te pido que vivas por la cruz y para la cruz. Si tú haces esto, tu vida tendrá un verdadero propósito eterno. ¿Sabes? La cruz tiene que ser algo que traigamos todo el tiempo en nuestro corazón y en nuestra mente. Un recordatorio permanente del amor de Dios. Un recordatorio permanente del pago de nuestros pecados. Un recordatorio permanente de la libertad con la que Él nos hizo libres. Tienes que vivir por la cruz y para la cruz, porque viviendo de esta manera inmediatamente querrás servir, querrás vivir para Cristo de esta manera. Ayer, mientras entrevistaba a esta pareja maravillosa, escuché una cosa que me llamó mucho la atención. Tú sabes, normalmente, los hombres son un poco más arrojados que las mujeres, y las mujeres generalmente buscan un poquito más la estabilidad. Así es normalmente, esa es la forma natural de ser. Y ayer nos contaban cómo habían salido a este lugar de misioneros, a este otro lugar. Y yo le pregunté a su esposo, oye, siendo una vida pues aparentemente de menor estabilidad, ¿esto no te ponía inquieta? Y la respuesta fue, lo que me ponía inquieta era no hacer lo que Dios decía. No obedecer, no sujetarme a Dios. Eso es lo que me ponía nerviosa. ¿Sabes? Esto es lo que a ti y a mí nos tiene que poner nerviosos. No vivir para Cristo. Acuérdate, por la cruz, para la cruz. La segunda decisión que te invitaría a tomar el día de hoy es la de que cultives en forma cada vez más profunda tu relación con Dios y tu trato o tu relación con su palabra. Invierte tiempo en ella. Léela, medita en ella, aplícala a tu vida, vívela para que se convierta en parte de tu vida. La tercera decisión a la que te invitaría el día de hoy es a que vivas en el Espíritu. Aprende a vivir en el Espíritu. Dice la Escritura que vivamos en el Espíritu sin satisfacer los deseos de la carne. Hoy te invito a que vivas en el Espíritu. Esto es ser una persona espiritual. O sea, ser una persona espiritual no es vivir con cierta piedad, o con ciertas reglas morales, o con cierto reconocimiento social o de la iglesia. No. Vivir una vida espiritual significa que es el Espíritu Santo el que te está guiando permanentemente, es el que está trabajando en tu vida permanentemente y es el que te está llevando a aprender y a conocer más de Dios permanentemente. Si no haces esto, no importa cuánto sepas de la Biblia, ni cuánto te alaben los demás, no eres una persona espiritual. Tampoco eres una persona espiritual como el mundo hoy en día enseña, porque te gusta la música clásica o la música de relajación o porque tengas tales prácticas o tales hábitos de comida. No es así. La vida espiritual
es lógico, está relacionada con el Espíritu de Dios. Porque es el Espíritu de Dios el que le habla a tu espíritu. Así es. Así es que esto es algo muy necesario. Hoy te invito a que tomes la decisión de vivir una vida en el Espíritu. Hoy hemos estado hablando mucho sobre el fundamento de nuestra libertad. Hemos estado hablando mucho sobre lo que es y lo que no es la libertad. ¿Sabes? La próxima semana vamos a hablar de un estilo de vida. Sí, no me refiero al estilo de vida deportivo, el estilo de vida náutico, no. Me refiero a un estilo de vida que viene como consecuencia de tu relación profunda con el Señor. Se llama la santidad. Y la santidad es la mejor forma de expresión de tu libertad. El siguiente domingo hablaremos de un problema que a veces enfrentamos con facilidad, y es el legalismo o la insensatez de regresar a vivir por reglas, por normas, y no en la libertad que Jesús consiguió para nosotros en la cruz. Hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Tienes una tremenda tarea, pero también una tremenda oportunidad. Dios quiere verte libre. Solo depende de tus decisiones, porque tu libertad ya fue comprada y te ha sido entregada. Solo depende de tus decisiones correctas y que vivas en libertad. Me gustaría terminar con una oración pidiéndole a Dios que nos dé el suficiente discernimiento para poder entender en nuestra vida todas estas áreas en las que hemos entregado nuestra voluntad, nuestra libertad, y de esta forma Dios nos pueda llevar a vivir de esta manera. Vamos a orar. Señor, hoy quiero darte muchas gracias. Gracias, Señor, porque en tu inmensa sabiduría, en tu inmenso amor, me creaste dándome libertad. Libertad para pensar, libertad para sentir, libertad para decidir. Gracias, Señor, por este precioso regalo que tú me diste cuando me creaste. Señor, hoy quiero darte gracias también porque a pesar de que literalmente hipotequé mi libertad, la entregué, Señor, al pecado, a mis pasiones, a otras personas, en la cruz del Calvario. Jesús murió por mí para recuperar mi libertad. Gracias, Padre, por hacerme verdaderamente libre. Hoy te quiero pedir que tú me enseñes a ejercer con sabiduría mi libertad, no cayendo en el libertinaje ni la inmoralidad, sino a ejercer mi libertad de tal manera que tome buenas decisiones, viviendo siempre en una relación estrecha contigo, aprendiendo y viviendo tu palabra y disfrutando del trabajo y la guía de tu espíritu. Señor, hoy quiero pedirte que me hagas una persona realmente espiritual, viviendo completamente en la libertad del espíritu. Señor, quiero pedirte esto de una forma muy especial. Por favor, durante la semana, durante estos días, hazme ver en qué áreas he cedido mi voluntad para que de esta manera la pueda recuperar y entregar a ti. Quiero pedirte de una forma muy especial todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Una vez un joven se acercó y me dijo, bueno, es que yo vivo muy libre, ahora hago exactamente lo que quiero. Si vives tan libre, ¿por qué sigues arrastrando esas cadenas? Por supuesto se sorprendió. Claro. ¿Por qué sigues entonces encadenado a tus pasiones? Hoy tenemos esta gran oportunidad. ¿Sabes? Esto es una serie de estudios muy peculiar, porque no vamos a hablar tanto de teología, sino vamos a hablar de la aplicación de la Escritura a tu vida, y vamos a hablar de la aplicación más práctica y más importante de una de las grandes enseñanzas de la Biblia: vivir en libertad. Bueno, no me resta más que despedirme el día de hoy de ustedes, invitándolos a que el miércoles estén con nosotros
en otra cápsula semanal. Como ustedes saben, estamos ahora combinando algunas cápsulas que tuvieron un gran impacto durante el año pasado con cápsulas nuevas, con nuevas enseñanzas. Así dice la Escritura: un escriba, doctor del reino de los cielos, es aquel que toma enseñanzas nuevas, enseñanzas antiguas y las combina para el bien de las personas. Y esto es exactamente lo que estamos queriendo hacer con estos mensajes semanales, los miércoles a las 9 de la noche. Te invito también a que estés con nosotros el próximo domingo en nuestro segundo estudio de esta serie, Viviendo en Libertad. Y de antemano te digo que el día 26 de febrero, sábado a las 5 de la tarde, tendremos nuestra siguiente entrevista. Pero todavía no te voy a decir con quién es, te lo diremos en los siguientes días. Pero el 26 de febrero tendremos esta entrevista que esperamos sea también de mucho impacto para tu propia vida. Quiero despedirme ahora deseándoles un excelente domingo, con un abrazo muy fuerte desde aquí. Que Dios los bendiga.